Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio, les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de los que para mí son los 7 peores fichajes de este mercado de temporada 2025-2026. Los 7 peores movimientos, ya sea por el dinero que se gastó, excesivo, ya sea por el jugador, que en particular a mí no me parece que vaya a rendir en el club al cual llega, evidentemente también el club que lo ficha, la necesidad que tenían, si ya tenían la posición cubierta, bueno, un montón de factores que a mí me hacen pensar que estos son los 7 peores movimientos que hemos tenido en la actual ventana. Así que espero que les guste mucho la idea, que me dejen su opinión y análisis, que obviamente acá se va a prejuzgar mucho, no sabemos lo que va a pasar, es simplemente una cuestión de intuición que me da a mí la sensación que son fichajes que no van a funcionar. Y sin dar muchas vueltas, comenzamos con el puesto número 7. El puesto número 7 se lo voy a dar a la gente de México. Realmente creo que el movimiento de Edson Álvarez de abandonar la Premier para irse a jugar al Fenerbahce de Turquía es un grave error. Es un mal movimiento, sobre todo para el jugador. No hablo tanto del equipo, el Fenerbahce, que seguramente Edson va a tener minutos, sino que hablo de realmente más de una cuestión del futbolista y hasta una cuestión casi de la selección mexicana. Lejísimos quedó la temporada en la cual Edson Álvarez llegó al West Ham a cambio de casi 40 millones de euros después de su gran rendimiento en el Ajax. Un par de temporadas en las cuales nunca terminó de destacar en la Premier, pero uno creía que todavía le daba para seguir en equipos de las grandes ligas. Sin embargo, Edson decide irse a jugar al Fenerbahce. Se fue al Fenerbahce porque era un equipo que tenía grandes chances de jugar Champions y porque estaba Mourinho. Bueno, 8 días después de que ha firmado con el conjunto turco, no hay Champions porque se quedaron afuera y no hay Mourinho porque lo han echado. Se va a un fútbol que evidentemente en cuanto a todo lo competitivo es mucho menos que la Premier, y pensando además que de acá a un año, que es el Mundial, y que Edson Álvarez es una de las grandes figuras que tiene la selección mexicana, me parece un movimiento claramente erróneo. El puesto número 6 se lo voy a dar a un argentino, a la llegada de Facundo Buonanotte al Chelsea. Y voy a explicar por qué. Muchos me dirán, bueno, es una cesión, no hay mucho riesgo para el Chelsea. Voy a hablar tanto del equipo como también del jugador, en este caso a la hora de mencionar este fichaje. Primero, por parte del Chelsea, no entiendo la llegada de Buonanotte. Un jugador que nunca se pudo afirmar en el Brighton, más allá de algún que otro partido donde rindió bien, y que viene una temporada irregular en el Leicester, donde había arrancado muy bien, después tuvo problemas con el técnico, jugó muy poco y terminó descendiendo. Ese es el perfil de jugador que necesitaba el Chelsea para ser una alternativa en ataque, o como muchos lo piensan, la alternativa o el suplente de Cole Palmer. Creo que evidentemente no lo es, además es un jugador muy joven, ni siquiera te puede aportar experiencia. Segundo punto, pensando desde la óptica del jugador. Jugó poco en el Brighton, viene de jugar muy poco en el segundo semestre en el Leicester, y va a jugar seguramente muy poco en el Chelsea. ¿Cuál es la gracia de irte a préstamo a un equipo en el cual tenés menos posibilidades que en el equipo en el que estabas? Realmente por donde lo vea no le encuentro el sentido a la llegada de Facundo Buonanotte al Chelsea. Obviamente siendo argentino, ojalá me equivoque y me cierre la boca, pero para mí es un pésimo movimiento también. En el puesto número 5 voy a poner al fichaje más caro de la historia del Newcastle. Para mí la llegada de Nick Wathmate al conjunto de las Urracas también es un fichaje malo, o al menos un fichaje claramente sobrepagado. Un jugador que viene de la última temporada en la Bundesliga marcar 12 goles con el Stuttgart, 12 goles, tampoco es una locura ni mucho menos, y que el Newcastle ha pagado 85 millones de euros convirtiéndolo en el jugador más caro de su historia. Acá hay muchas cuestiones que convergen. La primera obviamente que Newcastle tiene mucho dinero porque vendió a Isaac al Liverpool en 150 millones, y la segunda y la principal para mí es que todos los demás delanteros que buscó lo rechazaron. Buscó a João Pedro y a Liam Delap, se fueron al Chelsea. Buscó a Mbeumo y a Sesko, se fueron ambos a Manchester United. Buscó a Ekitike, se fue al Liverpool. Y bueno, alguien tenemos que fichar. Y terminó sobrepagando un Wathmate que claramente hoy en día tiene todo el hype por la temporada pasada, porque además es un jugador con proyección de selección alemana, que mide casi 2 metros.
pero realmente no vale ni de casualidad 85 millones de euros. Veremos cómo se desarrolla a lo largo de la temporada, pero creo que es un fichaje que tiene mucho riesgo, sobre todo porque no es un delantero tan completo. Te puede aportar gol, te puede aportar juego aéreo, pero después en el resto lo veo un delantero bastante más limitado, más allá de algún que otro highlight en el cual lo vemos salir jugando muy bien, hasta con gambeta. Me parece que ni de casualidad vale 85 millones de euros y puede llegar a terminar en un flop, como se dice muchas veces. El puesto número 4 le corresponde a los de Manchester. ¿Y por qué los pongo juntos? Porque voy a hablar de un fichaje del City, de un fichaje del United y ambos son arqueros jóvenes. En el caso del City, la llegada de James Trafford. Inentendible por donde se lo mire que hayan pagado 46 millones de euros por un arquero que viene de una buena temporada en segunda división, como es el Burnley, que es joven, tiene 22 años y tiene mucha proyección, pero el City necesitaba garantías. Por eso después termina fichando a Donnarumma por menos dinero del que fichó a Trafford. Claramente Trafford hoy no era un arquero para pensar en titularidad en el City, y gastarte 46 millones de euros es otro de esos movimientos totalmente random por parte de Guardiola, que en los últimos tiempos erra bastante seguido. Y en el caso del United me pasa lo mismo con la llegada de Sean Lamens, un arquero que viene a destacar en el fútbol belga, también joven, 21 o 22, 23 años tiene el arquero que llega del Royal Antwerp. Pagan 21 millones de euros y si bien me parece un arquero interesante para apostar, el United no está para apostar hoy en día. Después de los fracasos de Onana, de Bajindir, necesitaba seguridad. Era mucho más lógico la llegada de Diogo Costa, por ejemplo, del Porto, un gran portero que hace varios años viene demostrando en Portugal y en su selección, y hasta era mucho más lógica, más allá que a ustedes, seguramente a muchos no les parezca, la llegada de Emiliano el Dibu Martínez, por toda la trayectoria que tiene en la selección argentina y porque hace varios años viene destacando en el Aston Villa. Realmente lo de Lamens puede llegar a salir bien, seguro. Ahora, el chico tiene 1 o 2 errores y se lo come en vivo. No me parece que era el arquero para este momento del Manchester United. Ya ingresando en el top, en el puesto número 3, lo voy a poner a Marcus Rashford. Realmente creo que es un futbolista que en el Barcelona no va a rendir. No lo pongo más arriba porque es una cesión. Tiene opción de compra de 30 millones de euros, la cual para mí Barcelona al final de la temporada no va a terminar ejerciendo y Rashford va a terminar en otro lado. Un jugador muy talentoso, pero un jugador sumamente irregular y problemático. Un jugador que ha tenido muchos problemas en su estadía en el United, que en cuanto a nivel ha tenido temporadas casi de mejor jugador de Premier, pero muchas también de un jugador muy medio pelo, que venía de un préstamo en el Aston Villa medianamente bueno, nada del otro mundo, y que está claro no estaba para un equipo como Barcelona, que hoy en día tiene las aspiraciones de pelear por todo, Liga, Champions y cada una de las competencias que se iba a cruzar. Obviamente no fue el plan A, primero se buscó a Nico Williams, dijo que no, se buscó a Luis Díaz, era muy caro, y terminaron con Rashford porque el Barcelona no tiene mucho dinero. Me parece que es un jugador que va a fracasar en Barcelona, que va a tener muy pocas oportunidades, muy pocos minutos y que inclusive quizás hasta termina siendo un dolor de cabeza para Hans Flick. El puesto número 2 para mí sin ningún tipo de duda y merecido es la llegada de Noni Madueke al Arsenal. 65 millones de euros pagó el Arsenal por Noni Madueke. Inexplicable para mí por donde se lo mire. Un jugador ya criticado en el Chelsea, un jugador que si bien jugó bastante la temporada pasada en el conjunto blue, siempre se le criticaba que más allá de tener un buen 1 contra 1, ser un futbolista bastante veloz, su toma de decisiones era pésima. Un jugador que no decidía bien a la hora de asistir, que no decidía bien los momentos en los cuales definir y que por sobre todas las cosas su nivel de eficacia era muy bajo también. No tiene mucho gol, no tiene mucha asistencia. Entonces, con esos parámetros, un Chelsea que claramente hoy en día en cuanto a nivel de plantilla es menos que el Arsenal, que se lo venden en 65 millones de euros, no le encuentro explicación. Llega como extremo derecho, posición en la que está Bukayo Saka, es decir, va a ser suplente de Saka. No siento que aporte algo más al equipo de Arteta de lo que ya tenía, va a ser una variante seguramente en el equipo, pero había muchas mejores variantes y por mucho menos dinero. 65 millones de euros por Madueke y encima llegar al Arsenal, que quiere todavía mejorar su performance de la temporada anterior, me parece totalmente irresponsable. Y en el puesto número 1 para mí, al peor fichaje, al peor movimiento o al que menos sentido le encuentro, es la llegada de Nico Jackson al Bayern Múnich. A ver, el Bayern Múnich claramente el puesto número 9 lo tiene más que cubierto con Harry Kane. Es decir, Nico Jackson llega a ser un relevo, un suplente. Bueno,
llega a préstamo desde el Chelsea a cambio de 15 millones de euros por la cesión. O sea, ya estás pagando 15 millones de euros por un jugador que no va a ser tuyo. Y encima tiene una opción de compra que se vuelve obligatoria. Es cierto, no es fácil que se vuelva obligatoria porque Nico Jackson tendría que jugar gran parte de los partidos de la temporada y, como les digo, Kane es el titular. Salvo que pase algo muy raro, Nico Jackson va a ser siempre suplente, que es de 65 millones de euros más. Es decir, en caso de que se quisiera comprar a Nico Jackson, el Bayern Múnich tendría que desembolsar más de 80 millones de euros. Pero más allá de esto, que desde lo económico no le veo sentido pagar 15 millones de euros por un préstamo, realmente no me parece un perfil de jugador que al Bayern Múnich le aporte algo más. Es un jugador que todo lo que hablé de Madueke quizás se intensifica todavía más porque es número 9. Un jugador que erra mucho, un jugador que necesita muchas situaciones para poder marcar goles. Es cierto, sus números en Chelsea no son tan malos, pero vuelvo a repetir, me parece que no era un jugador que estaba para dar el salto a un equipo mejor. Y para mí Bayern Múnich hoy en día es mejor que el Chelsea. Entonces, en ese sentido, o quizás hasta los podemos poner a la par si se quiere. Pero digo, no tenía lugar en el Chelsea. Compraron dos delanteros, a Liam Delap y también a Joao Pedro, para reemplazarlo a él, y se lo lleva el Bayern Múnich. Movimiento para mí totalmente sin sentido y además bastante costoso. Esa es mi opinión de los que han sido los peores 7 movimientos de este mercado, con sus respectivas explicaciones. Veremos después con el tiempo cuántos de los que mencioné termina yéndole mal y cuántos me terminan cerrando la boca y les va bien. Suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y sin dar muchas vueltas los dejo por hoy y los veo mañana en otro video.